Rancho El Centenario presenta domingo 30 de noviembre. Gran agarrón de lo mejor de lo mejor. Se viene este ventazo 5 para 5. Ya casi para despedir el año, la poderosa Cuadra Cristo Rey viene a hacerle frente a frente al tú por tú a Cuadra Rancho El Diamante. Van a volar cascos, compa. Y otro agarrón, Cuadra El Búfalo versus Cuadra Nuevo Imperio La Escondida. Se enfrenta a gran final de Futurity, el campesino en 275 yardas. El Malandrín versus el Machacas versus la Tigresa. Se enfrenta a Cuadra Rancho El Diamante, Cuadra San Felipe de Jesús y Cuadra Cristo Rey. El Millón versus el Canelo en 325 yardas. Cuadra Cristo Rey versus Cuadra Rancho El Diamante. El Chango Malo versus el Ayudante en 350 yardas. Cuadra Cristo Rey versus Cuadra Rancho El Diamante. Uno de tapado versus tapado en 315 yardas. Cuadra Cristo Rey versus Cuadra Rancho El Diamante. El Matancero versus el Roble en 220 yardas. Cuadra Cristo Rey versus Cuadra Rancho El Diamante. El Señor del Sombrero versus el Rayo en 250 yardas. Cuadra Cristo Rey versus Cuadra Rancho El Diamante. Otra de tapado versus tapado en 300 yardas. Cuadra El Búfalo versus Cuadra La Escondida. Otra de tapado versus tapado en 330 yardas. Cuadra El Búfalo versus Cuadra La Escondida. Otra más de tapado versus tapado en 330 yardas. Cuadra El Búfalo versus Cuadra La Escondida. Tapado versus tapado en 330 yardas. Cuadra El Búfalo versus Cuadra La Escondida. Y agárrese otra de tapado versus tapado en 250 yardas. Cuadra El Búfalo versus Cuadra La Escondida. Y tapado versus tapado en 100 yardas. Cuadra JN versus Cuadra Laredo. Tapado versus tapado en 250 yardas. Cuadra JN versus Cuadra Laredo. Y otra de tapado versus tapado en 200 yardas. Cuadra Chihuahua versus Cuadra Laredo. Otra de tapado versus tapado en 200 yardas. Cuadra Chihuahua versus Cuadra Laredo. Y una de tapado versus tapado en 200 yardas. Cuadra Rancho El Diamante versus Cuadra Los Michoacanos. Y el Moro Fantasma versus el Pelavaquitas versus tapado en 200 yardas. Cuadra Cristo Rey, Cuadra La Escondida y Cuadra Esquipulas. El Peluche versus el Dos Estrellas en 325 yardas. Cuadra Carrillo Ranch versus Cuadra Los Michoacanos. El Patrón versus el Cementero en 200 yardas. Cuadra La Escondida versus Cuadra Alfa. Tapados tresañeros en 150 yardas. Cuadra Esquipulas versus Cuadra Alfa. Y abierta de ochenteros en 300 yardas, uno dentro. Para que nadie falte, damitas entran gratis. Y niños menores de 13 años gratis. Infórmate al 706-461-2079 o al 678-767-2199. Fuga raza carrerera para Rancho El Centenario. 251 High School Park Road en Milner, Georgia. Te invita Pelavacas Promotions. En el Rancho El Centenario.